a nuestro Papá Dios. El tema para hoy es acerca de qué es el pecado y también la pregunta, ¿por qué pecamos? Usted de repente se preguntará y se dirá a sí mismo, ¿por qué pecamos? O a veces se preguntará y dirá, ¿qué es el pecado? ¿Por qué siempre se habla del pecado, el pecado y el pecado? Y bueno, desde un punto de vista de Dios, el pecado es toda actitud que es contraria a la voluntad de nuestro Papá Dios. El pecado también llamado transgresión, rebelión, desobediencia, falta o como también incredulidad. Y también encontramos que el pecado es el deseo de nuestra carne que es contra el Espíritu de Dios. Por ejemplo, tenemos en Gálatas capítulo 5, en el verso 19, donde la palabra de Dios menciona que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, también es pecado, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas son pecados, disensiones, herejías, los envidiosos también es pecado, homicidios también es pecado, borracheras es pecado, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de nuestro Papá Dios. Y en toda la Biblia encontramos que toda actitud que es contraria a la voluntad de Dios es pecado. Por ejemplo, cuando en Efesios habla, andad como hijos de luz, en el capítulo 5, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, hay personas que hablan grosería, eso también es pecado. Ni necedades, los que son necios, los que no entienden razón, los que no quieren entrar en vereda, en el camino de Dios, es pecado. Truanerías, como que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Y así también la palabra de Dios menciona acerca de la idolatría, la hechicería, la brujería, menciona acerca de las borracheras, menciona acerca también de aquellos que se acuestan con varones, varones con varones, mujeres con mujeres, es pecado delante de Dios. Eso se llama abominación delante de nuestro Papá Dios. Es por eso que predicamos la palabra y anunciamos que si el hombre vive en su pecado, está muerto para Dios, está muerto para Dios y está condenado a un lugar de tormento en donde no está preparado para él, sino ha sido preparado para el diablo y sus ángeles rebeldes. La pregunta es ¿por qué pecamos? El pecado, quiero decirte que tuvo su origen en el principio de la creación con la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva. En Romanos capítulo 5, en el verso 12, dice la palabra de nuestro Dios, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es en Romanos 5:12. Y también dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 23, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo, mi querido amigo, que el pecado tuvo su origen en la creación, en el principio de la creación, tuvo su origen en el principio de la creación con la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que le desobedecieron a Dios. Y ya todos conocen la historia de lo que pasó. Cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, no le creyeron a Dios y obedecieron al diablo en vez de a Dios. Cuando ellos pecaron, toda la naturaleza humana se alteró. Ojo, incluyendo la naturaleza de las plantas, de los animales y toda la tierra. Todo se alteró, mis amados amigos. Por ejemplo, el hombre afectó su naturaleza física o cuerpo físico con enfermedad, dolor y muerte. Y en el área de su alma, el pecado afectó al hombre las emociones, los sentimientos y la voluntad. Es lo que afectó el pecado en el hombre, en su alma. Emociones, sentimiento y la voluntad.
En su cuerpo físico afectó lo que es la enfermedad, el dolor y la muerte. Y en el corazón del hombre, por el pecado, se entenebreció con pensamientos y sentimientos negativos, ira, enojo, contienda, celos, envidias, orgullo, soberbia, falta de perdón y muchas cosas más. O sea, el alma del hombre fue afectado por el pecado y se alteró las emociones, los sentimientos y se alteró la voluntad del hombre. Es por ello que muchas personas muchas veces les cuesta venir a los pies de Cristo porque su voluntad por el pecado está siendo dominado, unos en el alcohol, en las drogas, otros en la prostitución, y no tienen la voluntad de renunciar al pecado. ¿Sabe por qué? Porque no quieren oír la voz de Dios y no quieren obedecer al llamado de Dios. Y nuestro espíritu también se afectó por causa del pecado. Nuestro espíritu, que era la conexión para estar ligado a Dios, se rompió, se separó, como lo dice la Biblia en Isaías 59, en el versículo 2 de Isaías, dice la palabra: pero nuestros pecados y nuestras iniquidades causaron separación entre Dios y nosotros. Y como también lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, él dijo que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acá está hablando acerca de la condición del hombre sin Dios. Y está también hablando de la condición del hombre con Dios. Cuando el hombre está con Dios, estaba muerto, pero ahora ya no está muerto, ahora está vivo para Cristo. Amén. Porque en Cristo no hay muertos, en Cristo todos vivimos para Cristo. Así es que tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Ahora el pecado, ya sabemos que el pecado es toda actitud que es contraria a la voluntad de nuestro Dios. Toda actitud, desobediencia, toda actitud que es contrario a la voluntad de Dios, es rebelión, falta de respeto. Toda actitud que es contrario a su voluntad es pecado. Si la Biblia dice que no tienes que robar y tú robas, has pecado. Si la Biblia dice que no tienes que mentir y tú mientes, es pecado. Si la Biblia te dice no adulteres y adulteras, es pecado. Si la Biblia te dice que no tienes que fijarte en la mujer de tu prójimo y te fijas, es pecado. Si la Biblia te dice no mates y matas, es pecado. Si te dice no mientas y mientes, es pecado. Si la Biblia te dice que no practiques brujería ni hechicería y lo haces, es pecado. Si la Biblia te dice claramente en su palabra que no tienes que cometer inmoralidad sexual, como fornicación, adulterio, como la prostitución o como el homosexualismo, y lo haces, estás pecando contra Dios. Porque es actitudes que van contra la voluntad de Dios, porque Dios aborrece el pecado, Dios aborrece esas prácticas, no aborrece al hombre, aborrece el pecado. Hay mucha gente que dice, pero Dios tiene que amarme porque tal como yo soy. Por supuesto, Dios te ama tal como tú eres, pero no ama el pecado. Y te ama tanto que envió Jesús a este mundo para morir por tus pecados y darte una vida nueva. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros en Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Si el pecado te trae muerte, Jesús te trae vida a través de su sangre preciosa que le derramó en la cruz. Entonces, hay una pregunta. Una vez me hicieron esta pregunta y me dijeron si era inevitable pecar. Por supuesto que es inevitable pecar. Humanamente no podemos luchar contra el pecado o contra la corrupción, como a veces muchos políticos lo dicen por campaña, que van a luchar contra el pecado, contra la corrupción, pero en realidad lo único que hacen es meterse a la corrupción. La paga del pecado es muerte. El pecado es una actitud de ahora, de antes y desde el principio de la creación, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, como le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es algo inevitable, nacemos con ello. El hombre nace bajo una naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra, que todos somos pecadores y que todos necesitamos la salvación de Dios. Entonces, el pecado es algo inevitable. Nacemos con el pecado. Como dijo Pablo, es una ley puesta en nuestra carne, como lo dice también en Romanos capítulo 8, verso 2.
pero la ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Solamente en Cristo puedo ser librado de esa ley del pecado. Solamente en Cristo y nada más que en Cristo. Humanamente no podemos luchar contra el pecado. Humanamente no podemos luchar contra este pecado. El pecado es terrible, el pecado es un intruso que es menos te lo imaginas o al menos tú no lo pienses, pero ya entró a tu vida. A veces puede entrar a través de una mirada laxiviosa, a veces puede entrar a través de un mal pensamiento, a veces puede entrar a través de una pequeñísima mentira, a veces puede entrar de muchas maneras, como enojarte con tu esposa o enojarte con tus hijos o tener ira en tu corazón, qué sé yo, a veces puede entrar a través de una ofensa, entre el pecado. Es inevitable. No podemos luchar contra ella. Pero sí, lo que te puedo decir es que si el pecado es una ley, así como la gravedad, que no podemos luchar contra ella, pero Pablo dijo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El pecado es una ley, así como la ley de la gravedad, no podemos luchar con ella. Pablo dijo también, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en su carne. Romanos 8:3. Pablo le dijo a los corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19 y Romanos 8:1 dice la palabra, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para ser perdonados de nuestros pecados tenemos que venir a los pies de Jesucristo. Es la única alternativa, porque el hombre no puede, humanamente no puede luchar contra esta ley del pecado. No puede luchar, pero Jesucristo es el que rompió esta ley. Jesucristo es el que venció en la cruz para darnos perdón de nuestros pecados, para justificarnos de nuestro pecado. Habíamos sido condenados, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a vivir lejos de Dios, separados de Dios. Estábamos condenados a vivir sin Dios, sin Cristo en el mundo. Pero Dios, en su grande amor con que nos amó, siendo pecadores, envió a Jesús, su Hijo, para morir por nosotros. Por eso que la Biblia dice en Romanos 8:1 que Jesucristo fue el que nos redimió. Dice, ahora ya no hay condenación, dice la palabra. Romanos 8:1. Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos justificó, como también lo dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Jesucristo nos ha redimido, nos ha justificado y nos ha santificado para Dios Padre. Él nos ha reconciliado, Él ha hecho la paz con el mundo, con nosotros. Él hizo la paz al mundo entero, dando su sangre preciosa en la cruz para darnos eterna salvación. Pero la cosa está en que usted tiene que entregarle su vida y su corazón a Dios, a Jesucristo. No es solamente decir, yo creo en Dios, yo creo. No es solamente decir eso. Tenemos que entregarle nuestro corazón y nuestra vida completa a Jesucristo. Y tenemos que hacerlo mediante un acto de fe, una confesión de fe, con nuestros propios labios. No es de que yo diga, sí creo y punto. Porque hay mucha gente que cree, pero sin embargo no hace la voluntad de Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y honra a Dios con sus labios, pero sus hechos niegan su creencia en Dios. Con sus hechos están negando a Dios. Y a veces hay mucha gente que está haciendo las cosas por las cuales Cristo murió en la cruz. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero está practicando la idolatría, la brujería, la hechicería, está practicando el homosexualismo, está practicando el adulterio, la fornicación, pero dice, yo creo en Dios, pero ¿de qué vale creer de labios? Jesús dijo, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que está en esta situación,
creyendo de una forma distorsionada a la palabra de Dios, de una forma que no va conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, pero sin embargo equivocadamente dice yo creo en Dios, cuando en realidad cuando Cristo venga por segunda vez a llevar a su iglesia, si nosotros o si usted no le ha entregado su vida y su corazón a Cristo Jesús, se va a quedar. Si usted no va a obedecer a su palabra, si usted no va a vivir una vida como Dios quiere que vivamos, porque en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, vamos a encontrar las enseñanzas del apóstol Pablo, de Pedro, de una vida santa delante de Dios, de una vida como verdaderos cristianos, que tenemos que vivir apartado del pecado, no practicando el pecado, pero si lo estamos haciendo de una forma irresponsable, desmedida, sin tener conciencia realmente que lo que estamos haciendo afecta nuestra relación con Dios, afecta inclusive nuestra relación con nuestra propia familia, porque el pecado te separa, el pecado te destruye, te aparta. Entonces, si estamos en el pecado, pues la Biblia dice que la condenación del pecado es la muerte, muerte espiritual, separado totalmente de Dios. Y yo no creo que usted quiera estar separado totalmente de Dios. Yo creo que usted, muy dentro de su corazón, está pensando de esta manera: Dios mío, tantas cosas malas he hecho que me arrepiento. Si usted ha sentido en su corazón que hay actitudes en su vida que no son de la voluntad de Dios y que Dios lo llama pecado y que lo está haciendo o lo ha hecho por ignorancia o porque desconocía, aún es el tiempo de decirle: Señor, perdóname, porque he hecho muchas cosas en mi vida que no conocía que eran malas o que pensaban que no eran malas, pero sé y me doy cuenta que hasta inclusive mis palabras groseras son pecado delante de Dios. Y pídale perdón a Dios. Vamos a hacer una oración con usted. Ahora usted ya sabe, ya entiende lo que es el pecado. El pecado es toda actitud que es contraria a la voluntad de nuestro Papá Dios. Así es que entréguele su vida a Cristo. Busque cada vez más y más de Cristo a través de la oración, a través del ayuno. Congréguese en una iglesia evangélica, la que esté más cerca de su casa. Busque de Dios y créame que su vida va a cambiar. Amado Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, repita conmigo esta oración. Papito Dios, en el nombre de Jesús, en estos momentos te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, que he hecho muchas cosas malas y muchas actitudes en mi persona han sido contrarias a tu voluntad, oh mi Dios. Te pido perdón, perdóname en el nombre de Jesucristo, borra mis pecados con tu sangre, límpiame con tu sangre preciosa y te pido, Dios mío, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias por tu salvación. Ayúdame a serte fiel y leal todos los días de mi vida y a vivir en santidad delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ahora es un hijo de Dios y lo invito a que usted congregue en una iglesia evangélica en la que esté más cerca a su casa. Y por supuesto está invitado a nuestra congregación que está en Girón, Girón Jaime Troncoso, cuadra 7, en el Templo Monte Sinaí de las Asambleas de Dios del Perú. Cultos los días martes, los días jueves a partir de las 7 de la noche y también los días sábados a partir de esa misma hora. Y los domingos tenemos culto por la mañana a partir de las 10 de la mañana, culto de escuela dominical, y por la tarde, en la noche tenemos culto evangelístico a partir de las 7 de la noche. Nos esperamos, amigos, que Dios los bendiga. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Adelante.